un honor estar aquí con ustedes y saludarlos. Pues hay que entender primero, como punto de partida, qué implica el siglo XIX, porque ya varios historiadores han visto cómo no necesariamente los cortes temporales son los cortes cronológicos a los cuales estamos acostumbrados. Entonces, se sabe ya muy bien que el siglo XIX mexicano comienza en 1821, ¿y 1801 dónde quedó? Porque el corte se hace de acuerdo a la época independiente de donde partimos. También en el siglo XX, ahora se ha recortado, inclusive se le llama el corto siglo XX, porque lo sitúan muchos historiadores entre 1918 y 1990 con la caída del muro de Berlín. Entonces, hay que irnos acostumbrando a estos nuevos cortes cronológicos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias características. El siglo XX, el siglo XIX para México es un siglo muy novedoso en el sentido político, en el cual aparecimos ya como nación independiente después de una larga guerra de 11 años de independencia que devastó el país, especialmente la región del Bajío, que era la más rica del país. Fue el centro, el escenario principal de la batalla, o de las batallas, y quedó especialmente Guanajuato, que era la joya de la corona novohispana, pues muy difícil, muy enclenque durante todo el siglo XIX. Entonces, nos costó mucho trabajo nacer como nación. Nos costó mucho trabajo porque primero nos costó mucho trabajo pensar o aceptar qué forma de gobierno queríamos tener. Entonces tuvimos un imperio, tuvimos una república central, una república federal, un segundo imperio, etcétera. Parecería como que si nadie nos quisiéramos o nos pudiéramos poner de acuerdo, ya como mexicanos, de la primera forma en cómo queríamos gobernarnos. Sobre todo tuvimos una guerra interna, una guerra intestina. Las guerras intestinas son tremendas para cualquier país que la tenga, porque las guerras internas enfrentan a los hermanos con los hermanos. Cuando hay una guerra externa, todos los de una nación se ponen uno junto al otro contra el enemigo exterior que te quiere conquistar o que te quiere agredir, y respondes en ese tenor. Pero la guerra interna es el contrario, precisamente es una guerra de división. Nosotros tuvimos la guerra del 57 al 60, que fue una guerra muy fuerte, en el cual pues van a triunfar, en el caso de México, porque es en toda América Latina, y en el caso de México van a triunfar los liberales, en el caso de América del Sur van a triunfar los conservadores. Eso es interesante también verlo en esa perspectiva. Y todo esto pues hacía que el país tuviera muchos problemas. El bandolerismo se exaltó. Era muy difícil transitar de un lado al otro del país, especialmente en el antiguo eje Camino Real de Tierra Adentro, al que estábamos acostumbrados, a este eje longitudinal norte-sur, que era el que se había establecido durante la época virreinal. Pues ahora era difícil. El país más bien se reforma a través de ejes transversales. En nuestro caso, el camino a Mazatlán toma un interés inusitado desde el punto de vista económico, sobre todo, y que estamos en el siglo XIX, sobre todo hasta el Porfiriato, en
en este fraccionamiento del poder, del país. Si uno quería viajar a Zacatecas, pues digo, como ahora cualquier comparación es mera coincidencia, era imposible porque las partidas de los bandidos, en el caso precisamente entre Durango y Zacatecas, había en San Andrés el TEU, hoy Zacatecas, había una banda de asaltantes muy importante que asolaban toda la región entre Durango y Zacatecas, se llamaban precisamente los Tulises, por ese lugar de su origen, y pues ellos tenían dominada esa área, entonces era más fácil ir a Mazatlán que ir a México. Entonces esto hizo que las élites regionales se fortalecieran. Además, las leyes de comercio, las nuevas leyes de comercio que iniciaron con las reformas borbónicas en 1776, le dieron a los puertos de cabotaje de segunda importancia un nuevo auge. Entonces aparecen en el país 4 puertos importantísimos para el comercio internacional, que van a ser Tampico, en el lado del Golfo, Tampico, Veracruz, y del lado del Pacífico, Acapulco, Manzanillo y Mazatlán. Estos 3 puertos del Pacífico adquieren una inusitada importancia y de alguna manera se van a manifestar en el establecimiento de gran cantidad de comerciantes europeos que ahora se disputaban el comercio nacional. Ustedes saben que en la época virreinal pues estaba el Imperio Español dominaba el comercio y no permitía que nadie que no fuera su connacional pudiera ejercer comercio. Era un mar español entre las Filipinas y Sevilla, que los españoles dominaron hasta 1821. En 1821 se les rompió este eje de comercio y inmediatamente este comercio es atraído por connacionales de otros lugares, de otros puertos europeos importantes. Sevilla había sido el gran puerto, Sevilla-Cádiz, habían sido los 2 grandes puertos de atracción del comercio interno de las Indias, pero ahora Liverpool, Hamburgo y Burdeos son los 3 puertos nuevos que van a tener que disputarse entre sí el nuevo comercio, especialmente el problema entre Hamburgo, que es parte de la Liga Hanseática, todavía no existe Alemania como nación hasta 1870, pero los comerciantes hamburgueses y prusianos son muy agresivos en el sentido expansionista del comercio y van a tratar de poder traer a acomodar sus mercancías en estos nuevos mercados que se están abriendo para ellos, y sus grandes rivales pues eran los franceses. Los franceses van a tener que también reacomodarse en el contexto internacional y luchar por los sitios del comercio. Esto hace precisamente que en Mazatlán se establezcan un gran número de prusianos, franceses y ingleses, que van a estar al servicio de sus propias naciones y luchando por abrir las rutas de comercio hacia adentro del país. La Guadalajara que nosotros conocemos se debe precisamente a este comercio del puerto de Manzanillo. Manzanillo crea
la gran ciudad de Guadalajara. Guadalajara, en la época de la no libertad de comercio, pues era importante y era la cabeza de la audiencia, pero no tenía, era una ciudad chica, sin ningún problema de acumulación de capital, muy provinciana, digamos. Y Guadalajara, como la conocemos, es a la hora que Manzanillo crea Guadalajara. Lo mismo podemos decir de Tampico-Monterrey, esa relación Tampico-Monterrey, y la relación Durango-Mazatlán, ¿sí? Entonces, en Mazatlán, ya para 1830, hay gran cantidad de prusianos disputándose el comercio. Entonces tenemos una época nueva que no se había dado en el siglo anterior. Ahora se pueden encontrar mercancías de todo el mundo, no solamente las europeas, sino las asiáticas, las mercancías más exóticas de la época, porque son traídas a Mazatlán por bergantines, o sea, estos barcos de vela pequeños que los propios comerciantes son los dueños o forman compañías de comerciantes, y de ellos, pues los prusianos van a ser los más aguerridos de todos los comerciantes, y van a traer una gran cantidad de mercancías de este lugar. Los franceses se van más hacia las telas y hacia la ropa. Los españoles, porque hay una nueva reconquista española, sobre todo con las guerras carlistas, que volvieron a expulsar gente de España en cantidades importantes, y volvieron a llegar a México cuando ya no tenían la primacía, pero hubo varios comerciantes españoles que básicamente tenían su nicho económico en las mercancías de comestibles, ¿sí? Los famosos ultramarinos, ¿no? Son las tiendas de los españoles donde tú encuentras desde chorizos hasta aceitunas y todo lo que quieras, sobre todo de europeas. Entonces, los comerciantes locales, los comerciantes nacionales, pues están siempre a la sombra de los comerciantes extranjeros del siglo XIX, y buscan otra serie de nichos en los cuales los connacionales acomodarse. Básicamente la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra es básicamente una propiedad de las grandes familias que se van transformando a lo largo del siglo XIX y van permitiendo una movilidad social importante, porque hay una serie de leyes que tratan de dividir la propiedad ya desde principios del siglo XIX, especialmente la ley de la desvinculación de los mayorazgos. Ya no puede el hijo mayor recibir toda la herencia sin compartirla con los hermanos, como era en el siglo anterior. Los peninsulares habían establecido este sistema de mayorazgos en el cual el hijo mayor se quedaba con todo el dinero. El hijo segundo iba a la iglesia o a la ley o a la milicia, y los terceros se quedaban a vivir en su casa, en la casa paterna, pero no recibían nada. Eso se llamaban los hidalgos, hijos de algo, pero sin lana. Esa era la característica fundamental de la palabra hidalgo, hijo de algo, ¿sí? Entonces, pero la ley de desvinculación de los mayorazgos implica que esto se acaba, que ahora los hermanos tienen la posibilidad de pelear la herencia del hermano mayor y repartir la herencia. ¿Por qué? Porque ahora empieza a haber un crecimiento poblacional, y a medida que hay un crecimiento poblacional, pues más hermanos pelean la herencia. Entonces eso va a traer una serie de problemas internos, pero también un inicio de una reforma agraria lenta, que finalmente le ganará el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional del siglo XIX es de tal manera que va más rápido que la división propia de la propiedad, y es una de las cosas por las cuales nosotros podemos explicar el asunto de la Revolución Mexicana.
un crecimiento para una reforma agraria necesaria para una población creciente que no tiene trabajo y que no tiene forma de acomodarse, sobre todo joven. Entonces, vamos viendo cómo toda esta sociedad va formando una clase media urbana, que es una de las características importantes del siglo XIX, la formación de una burguesía urbana, ¿sí? Aun cuando sea de lazos rurales y aun cuando esté todavía fincada en el sistema de las haciendas, ya es una burguesía que básicamente va a vivir en los crecientes centros urbanos del país. El país empieza un proceso que lo vamos a ver mucho más acelerado en la segunda mitad del siglo XX, estoy de acuerdo que me van a decir eso, pero el proceso ya empieza en ese momento, aun cuando todavía es tímido, aun cuando todavía no arranca de una forma más fuerte, pero ya lo suficientemente para ir haciendo crecer las ciudades. Un ejemplo, pues nuestro ejemplo, me van a decir, hay ejemplos mucho mejores, pero pues vamos a ver el local. Durango, de ser una ciudad de 8,000 habitantes, pasa a ser una ciudad de 30,000 habitantes. O sea, se triplica en tamaño en unos cuantos años. Eso nos está hablando de un crecimiento urbano, pues importante en el país, y cómo este crecimiento urbano pues va a ir permitiendo que las ciudades se vayan convirtiendo en los escaparates sociales, especialmente en la época del Porfiriato. De 1876 hasta 1911 conocemos la etapa política en México que se llama el Porfiriato. ¿Por qué? Porque después de las grandes guerras internas, de los grandes problemas, que ya la gente estaba harta verdaderamente de la desorganización del país, la llegada al poder de un dictador, de un gobierno fuerte, de un gobierno que no daba muchas alternativas políticas, pero sí económicas, permite lo que se llamaba la Pax Porfiriana, ¿sí? Una Pax armada, una Pax que tendría mucho que ser lejos de ser un ideal, pero finalmente era una Pax. Y el país económicamente cambia, porque allá no va a ser ahora el viejo camino nacional que vino a sustituir al camino real, sino la red de ferrocarriles nacionales que va a unir muy rápidamente al país, especialmente la famosa línea de México a Ciudad Juárez, llamada la columna vertebral de México, porque permitió precisamente este crecimiento del mercado interno mexicano, cosa que no había sido antes, ¿sí? Durango se inserta en esta modernidad, no por el ferrocarril central que pasa de lado, sino por el ferrocarril internacional. Esta línea que trata de unir el puerto de Mazatlán, aun cuando no se haya cumplido, aun cuando Pedro Ávila Llegares haya hecho toda su vida el intento, pero la idea de un ferrocarril entre México, entre Mazatlán y Kansas City. Entonces esto era la nueva forma de la modernidad. ¿Por qué? Porque permite a los duranguenses en menos de 5 días estar en Nueva York, y de ahí pues obviamente a trasladarse a Europa. Es un cambio drástico, es un cambio brutal para el sistema de comercio,
sistema de transporte que hacía que un viajero que saliera de Durango en 1830 pudiera llegar a México en un mes. Ahora llegaba a México en 3 o 4 días o en menos de una semana a Nueva York. ¿Sí? Entonces esto era un cambio muy importante, pero sobre todo en el aspecto económico. Por ejemplo, el gran ramal del ferrocarril internacional en Durango es el ferrocarril Durango-Tepehuanes, terminado en 1902, que es el verdadero eje de la creación del mercado interno duranguense. ¿Por qué? Porque permite que todas estas poblaciones del centro de Durango ahora también interactúen económicamente, de Santiago Pasquiaro, Patos, Mundial, etcétera, en un nuevo orden económico que revitalizará la economía de una manera pues muy fuerte. Claro, me van a decir, pero aparecen otras ciudades. Claro, el porfiriato y esta red de ferrocarriles trae el crecimiento de 3 ciudades principales en el norte. Y en este nuevo dinamismo económico insertado en la economía de los Estados Unidos ya en ese momento, para sacar materias primas de México y exportarlas a los Estados Unidos. Entonces, Chihuahua, Monterrey y Torreón son las 3 gemas de la corona norteña, pero Durango también tiene un impacto, a pesar de no ser un impacto central como los de los otros lugares, este crecimiento que nos permite situarnos como una ciudad de 30,000 habitantes, que era mucho en aquel contexto. Entonces, estamos viendo un cambio económico importante, un cambio social importante, el fortalecimiento de una burguesía que se va a enriquecer, que va a tener una relación nueva con el mundo, especialmente con los Estados Unidos. Es la primera época en que las élites mexicanas, especialmente las duranguenses, educan a sus hijos en los Estados Unidos. Y entonces van a tener una interacción fuerte hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque van a ver directamente cómo se está constituyendo los Estados Unidos como la primera potencia mundial, y que somos pues, los vecinos inmediatos de estos Estados Unidos, y todos estos fenómenos expansionistas de la economía norteamericana finalmente pues pegarán en México. Hay una corriente expansionista californiana que poco hemos reparado en ella, pero que fue bastante más fuerte de lo que pensamos, encabezada por Randolph Hearst, el famoso propietario de este periódico de San Francisco, creo que se llama San Francisco no recuerdo exactamente, o Inquirer, no sé, uno de estos dos, pero que es el prototipo del millonario producto de la fiebre de oro norteamericana de California de la segunda mitad del siglo XIX, que convirtió a los californios en los hombres más ricos de los Estados Unidos. Entonces, esta expansión, ellos también querían hacer negocios, querían obtener una expansión económica. ¿Hacia dónde? Pues hacia México. Y, por ejemplo, las minas de Tayoltita, que especialmente la mina de la Candelaria, que fue la mina de oro y plata más importante y que fue la joya de Juan José Zambrano. Se dice, nos dice que Zambrano en sus empresas mineras sacó 11 millones de pesos de la época, que era un capitalazo. Si el que tenía 1 millón ya era, ahora 11 millones de pesos era un super capital. Pues gracias en parte a la Candelaria, porque era su mina más importante, y ahora la mina de la Candelaria ya estaba en manos de los californios. La persona que aparece como
La dueña de este capital en Durango es un coronel Burns, que era vecino de San José, California, y que de alguna manera este coronel Burns parece ser que representaba los intereses de Randall Hearst en estos capitales. Entonces, esto es simplemente un reflejo de la expansión norteamericana, de la economía norteamericana sobre el territorio del norte de México, ¿verdad? Porque ellos están empezando bueno, no solamente empezando, compitiendo fuertemente con los europeos por el dominio económico de nuestro país. Entonces, el porfiriato pues abre las puertas abiertamente a este capital extranjero, y gracias al ferrocarril se inicia esta explotación importante de las materias primas. Por ejemplo, la plata. La plata era el gran producto mercantil de Durango. El oro es siempre un 7-8% en relación a la producción de la plata. Pero la plata era nuestro gran centro de explosión económica. En el archivo histórico del estado de Durango hay cientos, de verdad, de cajas de denuncios de minas principalmente norteamericanos en Durango en el periodo porfiriano. Entonces, la economía de Durango pues está bollando, está creciendo hasta 1905, que es el año de la gran crisis de la plata, porque los Estados Unidos cambian el patrón plata por el patrón oro y devalúan la plata, la devalúan a hacerla prácticamente incosteable. Entonces, cuando tienes la base de tu economía basada en la plata y tu mercado se te devalúa enormemente, pues tu economía se viene en picada hacia abajo, ¿verdad? Esto va a ser de alguna manera mitigado, porque China sigue siendo el gran comprador de plata mexicana y de plata duranguense. Tenemos muchos ejemplos de monedas acuñadas en Durango con caracteres chinos, monedas que estuvieron en Oriente y por X circunstancias de la vida regresaron y han sido atesoradas por los coleccionistas, pero que muestran precisamente enorme dependencia de la plata mexicana a China. ¿Por qué? Porque el peso mexicano, la moneda de 8 reales española y luego el peso mexicano fueron la moneda fuerte del comercio internacional hasta precisamente en 1905, porque en el fondo lo que los Estados Unidos querían era desbancar el peso para afianzar el dólar como moneda corriente de las transacciones internacionales. Pero China se abstiene, sigue comprando, y eso nos permite alargar la crisis desde el 5 hasta el 11. Y en el 11 viene la Revolución China, la caída del Imperio Chino, la República de Sun Yat-sen, y China no puede seguir comprando plata mexicana. Entonces, estos factores son interesantes porque siempre le hemos dado a la Revolución Mexicana explicaciones políticas, que el viejito no se quería ir y que la revolución fue contra Porfirio Díaz porque estaba amachado en no dejar el poder, y que si los científicos y que si Madero. Sí es cierto, todo eso es cierto, pero nunca nos ponemos a pensar que de todas maneras la crisis económica hubiera tumbado a don Porfirio independientemente de cómo se dio el problema de la Revolución Mexicana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el porfiriato estaba herido de muerte, porque el principal producto mexicano era la plata, que de la noche a la mañana dejó de tener valor.
Eso creo que es un factor novedoso e interesante para... entonces viene pues la revolución, con todos los problemas sociales, que vuelvo a decir, el otro problema social muy importante es el problema del crecimiento demográfico. No es la politización de la sociedad, como tantas veces nos han querido decir. Al campesino mexicano no le interesaba si era Porfirio Díaz o Pedro Pérez el presidente de la República. Él quería tener taco mañana, quería tener tierra, que ya había una serie de factores importantes económicos y sociales que habían alterado la relación social del campo. El alambre de púas fue uno de los factores fundamentales para cambiar la socialización de la propiedad en el campo, porque a la hora que las propiedades se cercaron con el alambre de púas, se impidió el paso de los ganados de los pueblos a las tierras de la hacienda. La lucha por recursos naturales como el guayule, y ya el inicio de la lucha también por la madera, que va a ser más del siglo XX, pero ya están acaparando los norteamericanos los predios boscosos de la sierra. Ya los norteamericanos han comprado el 80% de los territorios, a precios irrisorios además, de los terrenos boscosos de Durango, Pueblo Nuevo y San Dimas, ¿sí? Para establecer grandes factorías maderables, en el cual inclusive hubo una colonia rusa, hubo una pequeña colonia rusa de gente que vino precisamente a la madera, pero como era tan pequeña y no prosperó, pues casi ni sabemos de los rusos en Durango. Pero aquí hay todavía un australiano enterrado aquí en el Panteón parte de este movimiento internacional sobre la madera de Durango. Entonces es muy interesante, porque los pinos de Durango tenían 300, 500 años y eran enormes. Obviamente no eran secuoyas californianas, pero eran árboles de unos diámetros increíbles, que un solo tronco cabía en un camión. Así de ese tamaño estaba el bosque duranguense, pero que en menos de un siglo fue totalmente talado a prácticamente dejarlo irreconocible, con el problema ecológico que trajo esta enorme depredación, como fue la desaparición del carpintero imperial y la aparición de estas plagas de gusanos descortezadores que en los años secos prácticamente acaban con lo que queda de bosque. Entonces, eso se lo debemos al ferrocarril y a la depredación de la madera, que inicia precisamente en el siglo XIX. Pero bueno, ¿cómo era la sociedad producto de todo este sistema? Entonces, el árbol de la paz y del progreso es un libro que Porfirio Díaz mandó hacer para mostrarle al mundo en 1910, motivo del centenario, que ahora sí éramos una nación desarrollada, que ahora éramos una nación progresista. Orden y progreso era la base fundamental del porfiriato, y que nos podíamos mostrar con orgullo ante el mundo. Y entonces Irineo Paz, que es el editor, va a conseguir imágenes y descripciones de todos y cada uno de los estados de Durango, de México, donde se ponen las nuevas obras públicas, todas estas obras públicas que vestían al régimen. Estaba la construcción de la penitenciaría, del teatro, del hospital, del templo del Sagrado Corazón, todas estas grandes obras porfirianas que mostraban al mundo lo que Durango era con esta paz porfiriana. O sea, un escaparate urbano de la nueva época que Durango estaba viviendo después de aquellos años asiagos de más atrás. Obviamente el escaparate mayor de este libro es la comarca lagunera. La comarca lagunera está teniendo un crecimiento inusitado en este momento. ¿Por qué?
porque el algodón se convierte en el oro blanco del país. Hasta 1850 no podían entrar ni los mexicanos ni los españoles a la región lagunera, porque los apaches y los comanches, resistentes al avance de los europeos mexicanos, eran formidables enemigos de los grupos de este lado. Pero cuando ya el gobierno de los Estados Unidos logra dominarlos, los encierra en reservaciones en los Estados Unidos, pues esas tierras quedan prácticamente a la orden del progreso y se empiezan a sembrar enormes cantidades de algodón, 50,000 hectáreas de riego de algodón en la comarca lagunera de Durango, 2/3 partes, Coahuila, 1/3 parte. Entonces, esto trae un crecimiento inusitado, poblacional, económico, de progreso a la región. Además, Torreón se va a convertir en el eje ferroviario más importante del país, porque es el cruce del ferrocarril central y el ferrocarril internacional. Entonces, a Torreón llegan nuevos emigrantes, llegan árabes, griegos, españoles y de todo a participar de la fiebre del algodón. Y el libro del Álbum de la Paz, pues esto lo cacaraquea como los grandes logros del régimen porfiriano. Entonces, esa sociedad que está participando en esto, pues, como les decía, es una sociedad burguesa que empieza a construir nuevas casas habitación, sobre todo en las ciudades. Se va creando esta clase media urbana, las élites urbanas participan de este crecimiento inusitado. Cuando en 1892 llega a Durango el ferrocarril, el periódico de la época pues dice que finalmente ha llegado el progreso, que nos hemos convertido en el centro de la actividad comercial del país, que Durango va a cambiar enormemente y que existe una fiebre de edificar, así lo califica con todas las comillas. ¿Cuál es la fiebre de edificar? Pues una transformación fundamental de la ciudad de la época porfiriana, que es la que conocemos como el centro histórico, que de alguna manera pues, la ciudad terminaba en Miguel de Cervantes Saavedra apartado hacia el oriente y se expandía rápidamente hacia la estación del ferrocarril. Entonces esta fiebre de edificar pues trae consigo la creación de la ciudad porfiriana que nosotros conocemos. O sea, cuando nosotros nos ponemos en el centro del país, de la ciudad, y vemos a nuestro entorno, vemos una ciudad porfiriana. Sí hay algunos edificios de la época anterior, la Casa del Conde de Suchi, el Palacio de Zambrano, lo que gusten y quieran, pero el contexto es una ciudad prácticamente porfiriana, reconstruida específicamente alrededor del año de 1898 y terminada de construir hacia 1907. ¿Por qué? Porque es el año que la crisis pega económicamente. Cuando hay crisis económica, usted lo que menos hace es construir, ¿verdad? Entonces, lo que se construyó en esa época, se construyó. Después viene en el siglo XX otras cosas, pero por lo pronto para la época porfiriana es el centro de la ciudad, ¿sí? Entonces, esta nueva ciudad, ¿sí?, pequeña, caminable, clase mediera elitista, es la que Porfirio Díaz va a alardear en el Álbum de la Paz y del Progreso, ¿sí? En el campo la situación no es así. En el campo la gente tiene muchas carencias, los sueldos de los jornaleros son prácticamente de subsistencia, 18 centavos diarios es el salario, apenas daba para comer en ese momento. Entonces hay una serie de contradicciones
que no podemos dejar de lado. Pero ahorita estamos analizando esta sociedad urbana. ¿Por qué? Porque a donde yo quiero llegar es precisamente aquí a este panteón. Este panteón es la expresión, igual que el centro de la ciudad, de este progreso, de alguna manera inmerso en un movimiento artístico, que es el último movimiento artístico que unifica a todas las artes, llamado el romanticismo, y una nueva posición del hombre ante la muerte, porque a medida que esta sociedad porfiriana se va individualizando, ¿sí? Hay una nueva actitud hacia la muerte. La muerte ante el cristianismo colectivo de las épocas anteriores era, bueno, pues nos vemos el día del juicio, y todos vamos a resucitar juntos, por eso queremos estar en el Camposanto, para que de ahí todos resucitemos juntos el día de la segunda venida de Cristo, ¿no? Esta es la idea. Pero ahora ya no es tanto así, ahora es, yo soy un individuo único e irrepetible. Eso nos lo empezaron a decir desde el momento del Renacimiento, y luego se fue durante todo el siglo XVII construyendo esta nueva idea, y por lo tanto después de la muerte yo quiero trascender. Y entonces el romanticismo precisamente se ve reflejado en estas tumbas, en estos epitafios, en estas formas de ser recordado después de la muerte. Entonces fue muy interesante para nosotros cuando tuvimos la posibilidad de excavar la cripta de la catedral buscando a los obispos, y los obispos no estaban significados, estaban perdidos en la tierra, ¿sí? No había la posibilidad de la muerte antes de este movimiento romántico. Era el obispo, que era el personaje, el canónigo, que era el personaje más importante de la ciudad, se ponía arriba de una plancha que todavía existe ahí en catedral, se ponía su ataúd, se le echaba cal y se dejaba podrir. Eran pudrideros en realidad, como la cripta de San Francisco, que existe ahí frente a Parque Nuevo y ¿cómo se llama? Y Madero. Está la cripta de San Francisco, donde personajes tan importantes como el conde de Suchy fueron a dar, ¿sí? Vestidos con hábito de franciscano, después de haber sido los más ricos, los más poderosos, los más fuertes. En el momento de la muerte colectiva, pues los vestían de hábito franciscano, los llevaban al pudridero, les echaban cal y ponían un cadáver sobre el otro según iban llegando, los dejaban de 6 meses a 1 año y luego los sacaban. Los fémures y las calaveras se amontonaban por montones gigantes en el osario. Nosotros vemos, es de las partes que nos falta explorar de catedral, pero entrando luego a mano derecha, abajo, está un osario, ¿sí? ¿Qué va a haber en el osario? Pues puros fémures y puras calaveras, no hay otra cosa más que eso, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo estos personajes con sus calaveras y sus fémures? Pues esperando la resurrección, pero no hay nada que diga, es fulano, es mangano, están perdidos en el anonimato, ¿sí? Así estaba, como todavía es una muy interesante experiencia, en el convento franciscano de Lima. Baja uno a la cripta y ves todavía los montones de fémures y todos los montones de cráneos de la época virreinal, ¿sí? Esa es la forma antigua del enterramiento, pero ahora acá no. Acá yo quiero trascender, yo quiero perpetuarme en el tiempo y quiero perpetuar diciendo yo fui y no soy ningún improvisado, no hay nada que se parezca a mí y tuve estos logros en mi vida, etc. Y me significo a través de una tumba como las que encontramos en el panteón. Entonces creo que esta sería precisamente
La característica fundamental que esta tarde tratábamos de explorar en esta charla, de cómo era la sociedad decimonónica, los cambios que tuvo en la sociedad decimonónica. Les recomiendo que lean, ese es lo que yo... Hay dos obras fundamentales para entender el siglo XIX, que es Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, y El hombre de la situación, de Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio, en El hombre de la situación, nos permite ver ese cambio fundamental de las actitudes de los jóvenes del siglo XIX. Nos narra la historia del hijo de don Febroni y doña Rigoberta, que eran unos rancheros ricos ahí de cerca de la Ciudad de México, que compraban pulque. Tenían un hijo que se llama Federico, con muchos apuros. Los señores mandaron a Federico a estudiar a los Estados Unidos. Federico viene unos años después y ya no es Federico, es Freddy. Y ya no le gustan las gordas, ahora le gustan los hot dogs. Y todo ese cambio de actitud fue bien interesante, porque es una actitud del siglo XIX que nos permite ver esos nuevos cambios de socialización que obviamente se enfrentaron. Don Ferronio era el cacique de Ismaria, abusaba de todas las mujeres, pero tenía hijos por aquí, por allá. Entonces la mitad del pueblo era hijo de Ferronio. A todos era el compadre de medio mundo. Él pagaba la fiesta patronal. Es esa relación que recibimos de los españoles, que es una relación clientelar que heredamos de los romanos. Ni siquiera es española, es romana, ¿sí? Patrones y clientes en las sociedades mediterráneas. Es un libro magnífico donde nos muestra cómo en todo el Mediterráneo es esa forma de ver la vida que nosotros les achacamos a los romanos, pero es más amplia. Va hasta Siria, va hasta Egipto, va por todo el Mediterráneo. Nosotros somos hijos del Mediterráneo en este contexto social. Pero luego nos hicimos hijos del Mar del Norte. Cuando el Mar del Norte triunfa, venciendo a la Armada Invencible, el Mar del Norte se convierte en el centro del comercio mundial, ya no el Mediterráneo. Entonces, es esa expansión anglo-alemana sobre las sociedades norteñas, sobre los Estados Unidos, y ese cambio de actitud frente a la vida, que debiera una sociedad colectivista, clientelar, como era la sociedad mediterránea, nos trae una sociedad individualista, como es la anglosajona, ¿sí? Entonces, ese cambio se ve cuando Freddy regresa. Pues ya no quiere comer con los peones, ya ni los conocen ni juegan con él. O sea, si jugaron de niños, ya ni te acuerdas de ellos. ¿Y qué crea? Un odio social, una distorsión social muy fuerte, que es una de las formas de esta revolución mexicana que se va a levantar en contra de ese nuevo status quo, en la cual las sociedades intermedias, que también quieren subir, que también quieren un lugar en este ascenso social que se está dando en la sociedad porfiriana, no les permiten las élites subir. Entonces se crea un movimiento de empuje de las élites medias sobre las élites altas, hasta que rompen y emergen las sociedades medianas como los grandes triunfadores de la Revolución Mexicana, pero finalmente igual de burgueses que las sociedades anteriores, porque son producto de este nuevo siglo XX, pero que la burguesía sigue caminando, nomás que ahora se llama PRI, en cambio, pero es esa misma idea. En cuanto los generales de la revolución pudieron tener dinero o poder, se hicieron hacendados. Eso no hubo ninguna distinción, fue nomás un recambio de élites, ¿sí? Eso es interesante. Entonces, pues creo que ese ya es
con esto cerramos. Creo que es un panorama general. No sé si ustedes tengan alguna comentario, alguna pregunta, alguna cosa que decir. ¿No? Vamos a una pausa. Muy interesante esta plática y seguimos invitando a los próximos eventos y este festival que vamos a realizar aquí en el Panteón, en el Museo de Arte Funerario. Se trata esto de preservar la obra que hay aquí, pero también darle actividades propias de un museo, como tales conferencias, talleres, cine, próximamente también vamos a tener. Entonces los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y vamos a darle por favor otro fuerte aplauso al maestro de bueno. Y a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Humano del Museo de Arte Funerario, les damos las gracias por su participación. Que tengan buena noche.